20, mira, ojalá no pudo. De frente al recto. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro gramo, ¿ya? De racimo. Entonces, ¿cómo reportamos esa lámina? Dispuestos en racimos. A ver, repitan. ¿Ya? Entonces son cocos gram positivos dispuestos en racimo. Cocos gram positivos dispuestos en racimo. Y este ya es un cultivo de 24. Cocos gram Está positivos hecho de una colonia dispuestos en de Niagarza. dispuestos en O de racimo. Milla, manitón, aunque no tendría mucho sentido sacarlo del manitón, porque ya sé que es un estado, ¿cierto? Bien, entonces vamos con nuestras pruebas. ¿Ya? Primero tenemos que confirmar que sea un estafi, y para eso necesito hacer mis pruebas para confirmar género. La que me sirve para confirmar género es la prueba de catalasa. ¿En qué se basa mi catalasa? Exacto. Entonces, utilizamos un reactivo que es el peróxido de hidrógeno al 3% o el agua oxigenada a 10 normal. ¿En qué se fundamenta mi prueba? Yo con una gotita de peróxido de hidrógeno cojo una colonia de la que yo sospecho que es estafilococo y enfrento en la colonia a la gotita. Si veo efervescencia, burbujas, es catalasa positivo. Pero si ustedes en el examen me dicen, Miss, es positivo porque hay burbujas, 0. ¿Ya? ¿Cuál es el fundamento? Que todos los estafilococos tienen la enzima catalasa, que tiene la capacidad de degradar el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Ese es el fundamento. ¿Tienen la capacidad? ¿Qué? ¿Tienen la capacidad? ¿Me repiten? Tienen la capacidad. Todos los estafis tienen la enzima catalasa, que degrada el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Ya, ese es el fundamento. El peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno y el oxígeno. No me olvidé tu culpa de hidrógeno en agua. Todos los estafis tienen Ya, ahí olvidé otra cosa. Ahí repito. que degrada el Vamos a colocar en hidrógeno en agua. Ahora está al revés, ya no importa. Ya, la catalana. Todo degrada el peróxido de hidrógeno. También utilizamos la prueba de bacitracina para confirmar el género bacteriano. Espera otra vez. ¡Espera, Luis! Ay, ni veo. La clase tiene el audio. A ver, la prueba de bacitracina, que es un disco de antibiótico, también nos sirve para poder hacer la confirmación de género. ¿Ya? Sucede que hay otro género bacteriano que es Stomatococcus, que también se dispone en cocos gram positivos en racimo. Entonces, si nosotros nos confundimos con el Stomatococcus, que también es catalasa positivo, no vamos a hacer bien nuestro reporte. Entonces, cuando tengamos esa duda de si es Stomatococcus o es Staphylococcus o cualquier otro coccus, necesitamos hacer la prueba de bacitracina, porque solo los estafilococos son resistentes a la bacitracina. Entonces, si ya no nos ayuda la catalasa, porque pareciera que fuera otro género, tenemos a la prueba de bacitracina. Y con esta ya confirmamos con total seguridad de que eso es estafilococo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, para género propiamente dicho, ¿qué pruebas tenemos? Bacitracina. Muy bien. Ya para identificar especie, ¿ya? Pensemos que tenemos un manitol positivo. ¿Qué especie sería? Manitol positivo. ¿De quién sospechamos? Aureus y Saprophyticus. Exacto. Entonces yo tengo que confirmar cuál de ellos es. Y para eso primero me inclino a hacer mi prueba de coagulado. ¿Ya? ¿Para qué? Para confirmar principalmente si es un Staphylococcus aureus. Entonces,
¿En qué se basa la coagulasa? En que la coagulasa en sí es una enzima. Todos los Staphylococcus aureus, incluyendo las subespecies de aureus que son anaeróbicas, tienen endo y exocoagulasas que tienen la capacidad de activar la protrombina para formar esos coágulos que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué dijo? La coagulasa es una enzima que todos los Staphylococcus aureus tienen. ¿Ya? Tienen endo y exocoagulasas que activan a la protrombina para formar el coágulo de fibrina. La coagulasa activa. A la protrombina para formar el coágulo. ¿Qué es la proteína? Me he quedado encima mismo. Ya, entonces, ¿podemos trabajar con cualquier plasma? No. Necesitamos que sea plasma citratado o plasma oxalatado. ¿Ya? Citratado o oxalatado. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción, el citrato, el oxalato capturan el calcio y no se meten directamente con la cascada de coagulación, como el EDTA o la heparina, por ejemplo. Por eso solo usamos plasma citratado o el plasma oxalatado. Ya lo pueden sacar de sus servicios ahí en hematología. Cualquiera, o si no, pueden pedir de banco de sangre un poco de plasma fresco congelado y pueden separar en viales 2.5 mililitros y con eso tener para hacer sus pruebas. Bien, la coagulasa es la más común, la más sencilla, ¿ya? Y es la que es más sencilla, más fácil de realizar. Ahora se están descubriendo otros estadios que no van a generar problemas, pero hasta ahora es importante que todavía sepan que la coagulasa positiva es característica de los Staphylococcus aureus. Bien, entonces solo aureus es coagulasa positiva, porque solo ellos poseen esta enzima. Saprophyticus, epidermis no producen la enzima coagulasa. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Es saprophyticus o saprophyticus? Solo saprophyticus. Ah. Sí, Para pero eso estoy sorda. estamos aquí. Ya vamos a hacer como una retroalimentación para que tarde. Ya, uno se va a tener que hablar. Voy a ¿La catarata qué es? Decíamos que para nuestra siembra primaria utilizamos el agar. Epidermis, que me está viendo géneros Y hoy. ya como medio selectivo el manitol salado. Catarata viendo Ya del manitol epidermis. salado podemos tener dos posibilidades, ¿cierto? Que sea alcalino o que sea ácido. Los alcalinos, que son este medio rosadito, probablemente es un Staphylococcus epidermis. Y si fuera ácido, sería un Staphylococcus saprophyticus. Exacto. Entonces, para nuestro ejemplo, estamos tomando que sea un manitol positivo. ¿Qué nos hace sospechar de aureus o de saprophyticus? Entonces, bajo esa sospecha es que estamos desarrollando nuestras pruebas. Para confirmar género habíamos dicho que podemos utilizar la catalasa, que todos los estafilococos son catalasa positiva y que también podríamos utilizar nuestra prueba de masticración. Muy bien. Ya como pruebas de confirmación específica para especie tenemos a la coagulasa, que es para confirmar a Staphylococcus aureus. Son coagulasa positivos porque tienen enzima coagulasa que activa la proteína, forma el coágulo. y solo trabajamos con plasma citratado o oxalatado. Esa coagulasa que entra en el estafilococo, porque acá yo voy a poner un poco de la colonia de la que estoy sospechando que es Staphylococcus aureus, la disuelvo. Entonces, si mi estafilococo que está ahí es aureus, se va a encontrar con la protrombina que está en el plasma y va a activar toda esa cascada hasta formarla. ¿Ya? Y ahí sería coagulasa positiva. Ya respecto a esta prueba, chicos, tienen que tener en cuenta
incubación es igual 24 horas a 37 grados, pero que las lecturas las tenemos que hacer en intervalos de tiempo. Ya hay subespecies de Staphylococcus aureus que tienen coagulasa, sí, pero también tienen fibrinolicina. ¿Qué significa esto? Que aureus va a formar el coágulo, ya a las 4-8 horas va a formar el coágulo, pero luego de ese tiempo sus fibrinolicinas van a ir y van a destruir el coágulo, y a las 24 horas va a aparecer como coagulasa negativa. Es por eso que la primera lectura se tiene que hacer a las 4 horas, a las 8 horas y de ahí ya a las 24 horas. ¿Ok? Luego está la DNA. Ya, esta es nuestra prueba gold estándar para confirmar esta Staphylococcus aureus. Hasta el semestre pasado teníamos DNA. Ahora ya no hay DNA. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con vocabulario. Porque la universidad no ha comprado más. La compraba y estás pagando mi pensión. Pero para cobrar si son buenos. Para cobrar si son buenos. Entonces la DNA es un agar que luce tal cual el Taylor Symptom, ya es igualito, tiene todos los componentes que hacen a un agar, sin embargo es rico en ADN. ¿Ya? Es rico en ADN. ¿Qué hace mi Staphylococcus aureus? Como tiene DNasa, va a romper, va a hidrolizar las hebras de ADN que están presentes en mi agar, formando este halo de transparencia. ¿Ven? Entonces yo agarro un poco de la cepa que yo sospecho que es Staphylococcus aureus y la siembro al medio. La llevo a incubar 24 horas a 37 grados y al día siguiente voy a ver que ha habido desarrollo. Pero para ver si hay halo o no hay halo, tengo que usar mi ácido clorhídrico al 0.1 normal para develar la reacción, ¿no? Entonces cuando sale a las 24 horas, le echo 1 o 2 gotitas encima de la colonia y tengo que ver ese halo. Si el halo está presente es DNasa, y si no está es DNasa negativo. ¿Ya? Si es DNasa positivo es Staphylococcus aureus, y si es DNasa negativo, No. otro. Si es DNasa positivo, o sea, hay ese halo, es Staphylococcus aureus, y si no está, si es DNasa negativo, ya habría que confirmar que es saprofítico, ¿cierto? Pero habría que confirmar, ya, porque no necesariamente que queda tiene que ser. Bien. Y por último está la sensibilidad a la novobiosina. Ya, la novobiosina es un disco de antibiótico de concentración de 5 microgramos. La utilizamos para confirmar a los Staphylococcus saprophyticus y a los Staphylococcus epidermidis. Por teoría se sabe que aureus es sensible a la novobiosina, pero tenemos pruebas superiores a estas, las cuales utilizamos para su confirmación. Por eso, para confirmar saprophyticus y epidermidis utilizamos la novobiosina. Entonces, ¿en qué se basa nuestra prueba? Básicamente es como si realizáramos un antibiograma, ¿ya? Para eso hacemos una escala de McFarland, que es un índice de turbidez al cual llevamos nuestra bacteria. En un tubo de ensayo la diluimos con solución fisiológica, una de las colonias, hasta llegar a un grado de turbidez. Ese grado de turbidez tiene que ser entre 0.5 a 0.6. Una vez lleguemos a la turbidez deseada, sembramos de ese líquido con un hisopito, sembramos en el Müller quinto y le colocamos el disco. Ya digamos que ha sido un mannitol negativo, sospecharíamos de un epidermidis. Entonces yo agarro esa colonia de la que estoy sospechando, la diluyo y la siembro en mi Müller quinto. Le coloco el disco de antibiótico y la llevo a incubar 24 horas a 37 grados. Al día siguiente, si yo veo que hay un halo alrededor del disco, significa que es sensible a la novobiosina. ¿Y quién es sensible a la novobiosina? Staphylococcus epidermidis. La sensibilidad no se entiende porque el disco es capaz de inhibir el crecimiento
bacteriano. ¿Ven? Hay un halo de transferencia. Eso significa que mi disco ha evitado que alrededor de la bacteria, perdón, alrededor del disco crezca bacteria, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, mi disco es de 5 microgramos. Y para yo decir que es positivo o negativo, tiene que ser la medida desde aquí hasta aquí, ¿no? Con una regla milimetrada. La medida del halo tiene que ser 16 milímetros. Mayor o igual a 16. Si está en 16, 17, 20 es sensible. Pero si mi halo mide 15, 13, ya es resistente. ¿Ya? Resistente. Y ahí dejaría de ser Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? Aureus también es sensible, pero como les digo, para confirmar a Aureus tenemos coagulasa, lineasa, entonces no utilizamos la novobiosina, a menos que no tengamos ninguna de las otras opciones. Y para saprofíticos hacemos tal cual el procedimiento, pero a la lectura de las 24 horas vamos a ver que el disco no ha sido capaz de inhibir a la bacteria y ha habido crecimiento alrededor. En este caso tenemos un resultado que es resistente. ¿Y quién es resistente a la novobiosina? Saprofíticos. Ahora, esta resistencia no es algo que vaya a cambiar o que pueda ser facultativo, porque los saprofíticos nacen con esa resistencia, ya es una resistencia cromosómica. Son resistentes a la novobiosina, a la fosfomicina y al ácido fusílico. Cualquiera de esos tres les sirve para identificar a saprofíticos. Como ellos nacen con eso, es por eso que utilizamos ese disco para poder hacer la comprobación de que es saprofítico. Si no fuera así, no nos serviría, ¿ok? Porque podría ser variable. ¿Se entiende? Ya, igual lo vamos a ver en la práctica, así que no. Ya, muy bien. Entonces ya vamos a pasar a una parte que recién la estamos introduciendo este semestre, la regla de la resistencia de la primera clase. Ya sí que les voy a pedir que presten bastante atención porque luego, cuando tengan que hacer sobre R, cuando ya llevemos el tema de resistencia, se van a confundir. ¿Ya? Así que vamos a empezar. El antibiograma, chicos, ¿ya? Es el proceso final que hacemos para evaluar qué antibiótico le vamos a dar a nuestra paciente. ¿Ya? Ustedes habrán visto, si es que se han hecho un cultivo, que ahí luego se identifica una bacteria y hay una lista de antibióticos, ¿no? Dice sensible, este es el antibiograma, el análisis, el estudio de la sensibilidad o resistencia de tal microorganismo frente a determinados antibióticos. Esta es la fase final que se tiene que hacer luego de todo aislamiento, claro, con presencia de componente inflamatorio, ¿no? Un paciente que de verdad está enfermito, porque si tenemos pacientes colonizantes, no portadores, no tiene sentido hacer el antibiograma porque no hay lupus. Bien, entonces, para el antibiograma tenemos diversas técnicas, pero vamos a estudiar la de discodifusión por Kirby-Bauer, ¿ya? Que básicamente es nuestra plaquita de Müller-Hinton, a la cual hacemos una escala de Mahler y le enfrentamos varios riscos, ¿no? Para ver a cuál es sensible o resistente. Entonces, cuando son cepas nativas, cepas, por ejemplo, las cepas ATCC, que son cepas industriales, ¿no? Que son de bacterias que no tienen resistencia, usualmente son sensibles a todos los antibióticos. Pero cuando ya hablamos cepas de pacientes, ¿no? Pacientes que toman tal cual antibiótico como si fueran caramelos, ya hablamos de pacientes que generan resistencia, ¿no? Y el Staphylococcus aureus es uno de esos patógenos que tiene alta resistencia, principalmente los MRSA, ¿ya? Que son los meticilino resistentes Staphylococcus aureus. Bien, entonces, tenemos antibióticos de primera línea que le damos a los pacientes, ¿no? Ahí les enfrentamos cefoxitin, eritromicina, clindamicina y sulfatrimetropin, que es el Bactrim, que la mayoría habremos tomado Bactrim, ¿no? Ahora, esto es por discodifusión, ¿ya? Fox, que es cefoxitin, lo ponemos en discodifusión en nuestra plaquita. Pero si ya trabajamos con equipos automatizados, ya hacemos la microdilución en calio. Ya para ese MIC no utilizamos, podemos utilizar cefoxitin
pero de preferencia utilizamos oxacilina. ¿Ya? Fox utilizamos, como dice acá, como marcador de oxa, porque oxacilina no tiene punto de corte en discodifusión. Entonces, si ponemos la oxacilina en nuestra placa y genera, digamos, un halo de 10, no sabemos si es sensible o resistente porque no hay punto de corte. ¿Ya? Tenemos instituciones como el CLCI y EUCAS que cada año actualizan los puntos de corte para los antibióticos. Entonces, no hay un punto de corte para oxacilina por discodifusión, solo por micro. Pero para los que no tenemos, por ejemplo, en atención primaria, no tenemos equipo automatizado, necesitamos hacer discodifusión. Y para eso tenemos al cefoxitina. ¿Ya? Y esta es nuestra primera línea de antibióticos. Si ya resistente a todo esto, ¿no? Ya vamos a la segunda línea. Y ahí tenemos a todos estos antibióticos. ¿Bien? Y la vancomicina es otro medicamento que ha generado bastante resistencia en los últimos años. Ya se puede hacer por MIC, ¿ya? Y por discodifusión también en banco, ¿ya? Pero no se recomienda si es que se está haciendo búsqueda de mecanismos de resistencia. Por eso que aparece en genes. Entonces, ya para hablar del Staphylococcus aureus, ¿ya? Ni bien salió la penicilina, el Staphylococcus aureus desarrolló resistencia. Ya en 1961 salen los genes que son el MEC-A. Este MEC-A, MEC-B, MEC-C son genes de Staphylococcus aureus que están ubicados específicamente en cassettes cromosómicos que le confieren la resistencia a Staphylococcus aureus. Ya desde 1961 generaron resistencia a la meticilina, que es un antibiótico que se usa bastante. Entonces ya desde esa época tenemos a Staphylococcus aureus bastante peligrosos, pero que eran solamente hospitalarios, ¿no? Pacientes que estaban hospitalizados. Ya casi en la era del 2000 tuvimos a los primeros MRSA comunitarios. Y lo más trágico fue que en el 2002 se transfirió la resistencia a vancomicina de los enterococos, ya que son otros cocos que vamos a estudiar que suelen tener alta resistencia. Entonces, como familias, digamos que se encontraron y se transfirieron la resistencia. Y ahí es donde el Staphy generó la resistencia con el gen BAM. Y así se generó la resistencia y se generó el gen MIC-C, mutaciones en los PBPs, que ya deben haber visto que es la zona donde reciben los antibióticos, ¿cierto? En la clase 1 han visto eso, el sábado, en la estructura bacteriana. Ya. Entonces, ¿ya? Aquí está el cassette cromosómico donde básicamente se identifican los MECA, MEC-C, MEC-B, ¿no? Y el problema es porque generan resistencia a todos los beta-lactanos, ¿no? Que son penicilinas, cefalosporinas, las Treonam, por ejemplo, ¿no? Pero no generan resistencia a ceftarolina y ceftobiprol, que son cefalosporinas de quinta generación. Cuando hay un Staphylococcus aureus que genera resistencia, genera nuevos ligandos de PBP. ¿Ya? Digamos un ligando de penicilina normal, ya se elimina, no existe y se generan nuevos ligandos. Si hay PBP2A, sabemos que es un gen MECA el que tiene el Staphylococcus aureus, y si es un PBP2C, es un MEC-C. Entonces, en base a esos ligandos es que ubicamos el gen que tiene. Y luego están pues los cassettes cromosómicos que son del 1 al 13, ¿no? Donde se ubican todos esos los genes del MEC-C, MECA, MEC-B, y el MEC-C relacionado más que nada al ganado bovino, ovino, ¿no? Entonces se estima que ya en los próximos años va a haber gran cantidad de Staphylococcus aureus meticilino resistentes porque está asociado al ganado vacuno o ovino. Bien, y aquí están nuestros medios de detección, ¿no? Cuando es discodifusión, utilizamos cefoxitina de 30 microgramos y el halo tiene que ser, si mide menos que 22, es resistente. Ya cuando trabajamos con dilución en caldo podemos utilizar FOX u OXA con una concentración mayor a 4 miligramos por litro, y también hay test por inmunocromatografía para buscar, ¿no? Si es resistente o no. Y también por PCR para poder encontrar. ¿Bien?
Entonces, si in vitro vemos que hay sensibilidad, tenemos que pasar todo a resistente si es que ya vemos que Fox u Oxa están resistentes. ¿Ya? Todo igual se extrapola a resistente. Pero se hace excepciones a las cefalosporinas de quinta, como el ceftobiprol y ceftaroline. Bien, entonces, yo sé que no me están entendiendo. Soy esa. Pero no es una parte que ustedes tengan que preocuparse porque vaya a venir en el examen. ¿Ya? Se les habla de la resistencia desde ahora para que puedan tenerlo como introducción, desarrollen un poquito de curiosidad y puedan estar leyéndolo hasta que lleguemos a antibiograma y hablemos de la resistencia. Entonces, nos basta ahora con que sepan que hay estafilococcus aureus que son meticilino resistentes, ¿no? Ya si se dedican a leer un poquito más, cuando lleguemos al antibiograma lo vamos a hacer mejor, ¿ya? Porque no se preocupen, ya no se preocupen por esa parte. ¿Ya? También tenemos a los discos de nitrocefin que nos ayudan a buscar esa resistencia y a la producción de las betalactamases, ¿no? Hay quienes habrán escuchado las betalactamases. Y aquí está la microdilución en caldo. Ven, son pocitos que tienen como que líquido donde está diluido el medicamento, ¿no? Y se enfrenta a nuestra bacteria y en base a donde crece es que se le da la concentración, ¿no? Se hace con Oxa y si no con Fox, ¿no? Por ejemplo, a simple vista podemos ver que ese Fox no mide más de 22 claramente, ¿no? Entonces ya es Fox resistente y es un meticilino resistente para esta filococcus aureus. Y también está la resistencia a los MLSB, que son los macrólidos, lincosaminas y la streptogramina B. Aquí más que nada para hacer el bistec. Ya esto se lo tienen que saber. Se hace a todos los cocos que les salgan, Staphylococcus aureus principalmente, tienen que hacer el bistec. ¿En qué se basa? En que ponemos eritromicina con clindamicina, discos separados por un espacio de 20 milímetros, ¿no? Ustedes hacen su antibiograma, su masparlan, siembran en su mielocinto y ponen primero el eritro, ya 20 milímetros del eritro o 2 centímetros ponen clindamicina. Lo llevan a incubar y lo sacan al día siguiente. Si ven que eritro ha inhibido a clindamicina formando esa D, ¿ven? Esa D significa que es resistente a todos los MLC. Entonces no se le puede dar ninguno de esos antibióticos. Y si no hay inhibición, pues podemos poner eritro resistente, clina sensible y se le da clina al paciente. No hay ningún problema. Pero si ya tenemos este resultado, ya sabemos que hay resistencia a estos medicamentos y no se les puede dar, ¿no? Entonces es importante que nosotros reportemos el antibiograma interpretado, ¿no? Decirle al clínico, es test positivo, entonces es resistente a todos los MLSB y el clínico sabe que no le puede dar nada, ¿no? Tendrá que optar por las otras